proposición de la Ley 15/2014 con el fin de suprimir la denominada licencia deportiva única, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad. Para la defensa de su proposición no de ley tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gracias, president. La aplicación de la licencia única no es fair play. Pone en riesgo, creemos, la calidad del deporte base, obligando a las federaciones territoriales a compensar económicamente a las federaciones estatales por unos servicios que en su gran mayoría son inexistentes. El deporte debe ser cuidado y la proximidad es uno de los requisitos indispensables para que este cuidado sea de calidad. En cualquier caso, debe ser decisión de cada deportista decidir en qué federación quiere hacer su inversión, ya que será él o ella quien sepa qué entidad va a ofrecerle los mejores servicios y los que más se ajusten a sus necesidades y a sus aspiraciones. Parece que a algunos les molesta que los deportistas prefieran que el dinero de las licencias se invierta en la promoción del deporte en su territorio, que es donde lo practican la gran mayoría. Obviando que esta ley no determina la distribución monetaria, estamos convencidos que este vacío legal será causa de fuga de licencias y comercialización de ellas. Lejos de contribuir, entonces, a reforzar el deporte y lejos de consolidar las estructuras que lo alimentan, esta ley pone en riesgo la supervivencia y el crecimiento de muchas federaciones y, en consecuencia, del deporte y de los deportistas. No creemos caos donde ahora hay orden. El magnífico trabajo que realizan las federaciones territoriales para el deporte en su territorio no lo puede llevar a cabo con la misma eficacia una federación estatal, y no porque no quiera, sino porque no puede, ni con la misma rigurosidad, ni con la misma proximidad, ni con el mismo conocimiento. En todo caso, si hay alguna federación territorial que quiera coordinarse con una federación estatal, que lo haga, y nos parece estupendo, pero que lo haga por voluntad propia y no por imposición. Hemos tenido conversaciones con todos los grupos y la mayoría de ellos apuestan por la no comercialización y no la recentralización del deporte, destacando todos ellos la importancia del servicio, la difusión de cada especialidad y del importantísimo trabajo que las federaciones territoriales llevan a cabo. Un trabajo que, por ejemplo, en Cataluña ha convertido el deporte base en una estructura de talento potentísimo del que se nutre el deporte de alto nivel. No pretendamos controlar todo ni creer, en este caso, que los políticos entendemos más de deporte que los propios deportistas. Dejemos que se cuiden y se protejan, que lo saben hacer. Nuestra obligación es darles las herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera, no imponiendo ni leyes sin tener en cuenta la opinión de los afectados por nuestras decisiones. Así que escuchemos más y sentenciemos menos. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. No habiéndose presentado enmiendas a la referida proposición, en turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, no hace uso del turno, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV tampoco, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Loris Serra tiene la palabra. Es un hecho curioso que el federalismo realmente existente, más importante que hay en España, se dé en el deporte. Y esto es así. Puede por una razón, y es que se hace de abajo arriba, como el buen federalismo, que tiene como elemento básico las asociaciones. Y todos los que hemos estado en asociaciones sabemos que la coordinación y la unión hace la fuerza y que es muy importante tener buenos vecinos y tener objetivos comunes. Por tanto, lo que se ha hecho, y se ha hecho mal, ha sido la intrusión de un modelo no deportivo, centralista, a una realidad totalmente contraria. Dejemos las cosas que funcionan, que sigan su curso, y volvamos a la casilla inicial que permitía y que permite, si hoy acordamos esta proposición no de ley, que el deporte, que todos sabemos tiene un papel educativo de primer orden, nos permita continuar avanzando y que aquellas asociaciones que más esfuerzo hacen y que más socios tienen y que mejores raíces tienen en la sociedad se vean premiadas y no castigadas. Porque en el modelo actual
las asociaciones con más socios están castigadas, no tienen ningún incentivo. Y, por tanto, corrijamos un error y continuemos con el buen viejo federalismo del deporte. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra, ahora sí, el señor Gómez García. Sí, muchas gracias, señor presidente. Desde Ciudadanos estamos en contra de la proposición no de ley que presenta el Grupo de Democracia y Libertad, porque creemos que el hecho de que un deportista, por ejemplo andaluz, pueda competir sin más trámites ni gastos en Galicia o en Cataluña es bueno para el propio deportista porque tiene más opciones para competir. Y también es bueno para los organizadores porque su mercado se amplía. Pueden tener más deportistas compitiendo en sus pruebas y, por lo tanto, ofrecer más pruebas y de mejor calidad. Pero es que, además, es bueno para subir el nivel general del deporte, porque está claro que si tú compites contra más y mejores deportistas, tu nivel sube. Si te encierras, al final el nivel baja. Si el Barça solo compitiera, con todos mis respetos, contra el Hospitalet, el Sant Andreu y el Cornellà, con todos mis respetos hacia esos equipos, al final el nivel del Barça pues bajaría. En lo que sí que podemos estar de acuerdo con la licencia única es que puede generar problemas entre las federaciones autonómicas y la Federación Española Nacional. Pero no podemos retirar una medida que es buena para millones de deportistas porque esta medida puede generar problemas a una decena de federaciones. Lo que hay que hacer es solucionar esos problemas mediante acuerdos entre las federaciones autonómicas y la Federación Nacional o, a falta de acuerdo, entre una regulación que creemos que estaba en proyecto y que al final no ha visto la luz, que solucione estos problemas. Pero, señorías, el hecho de que la licencia única es una buena medida y ya se ha demostrado, y lo tenemos en el caso del triatlón. En el triatlón, desde sus orígenes, hubo un acuerdo entre todas las federaciones autonómicas y la Federación Nacional para que todas las licencias que se emitieran tuvieran homologación estatal. Bueno, solo en las últimas temporadas la Federación Vasca se salió de este acuerdo argumentando que el gobierno vasco no le obligaba a ello. Pero ¿saben, señorías, cuántos deportistas vascos se sacaron únicamente la licencia vasca? 3 o 4. El resto de triatletas vascos se sacaban la licencia estatal porque querían poder competir en Cantabria, en Asturias o en Madrid. Pues bien, creo que el desarrollo del triatlón es más que evidente. Los resultados deportivos con varios campeones del mundo, un incremento en las licencias, en las pruebas, en la repercusión. Hasta la presidenta de la Federación Internacional es española y miembro del COI. Todo esto demuestra que la licencia única que se ha aplicado, de hecho, en el triatlón ha sido positiva. De verdad, no sé qué opinarían los organizadores del Ironman de Barcelona y los hoteles y restaurantes de la comarca del Maresme si, por ejemplo, en el Ironman de Barcelona solo pudieran competir los triatletas catalanes. Yo creo que no estarían muy contentos. Por favor, fijémonos en los deportes modernos, con una visión global, que están creciendo y haciéndolo bien, y no nos encorsetemos con ideas de otros tiempos. Así que creemos que ya vale de hacer política con el deporte y pensemos más en lo que es bueno para los deportistas y por tanto, para el deporte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Ha pedido la palabra por el turno del Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Agirrechea. Si no tiene inconveniente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y si los demás no tienen inconveniente, porque acabo de incorporarme, pero no he podido venir antes. Bueno, yo a la proposición que presenta el Grupo catalán le voy a mostrar nuestro apoyo, entre otras cosas porque hace exactamente 2 años nuestro grupo registró una iniciativa con el mismo objetivo. Y en ese momento después fue rechazada y evidentemente salió lo que salió con el tema de la licencia única. Creo que ya no es una cuestión de pretensión política, como algunos han querido adornar según he escuchado últimas intervenciones. Es que hay cosas que dice la ley. Y la ley dice, por ejemplo, que en materia deportiva, pues la Comunidad Autónoma de Euskadi, por ejemplo, es competente en esa materia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que
esto, que es la ley estatal del deporte del 80, por ejemplo, decía unas cosas que lo que después posteriormente se ha hecho con el tema de la licencia única colisiona frontalmente precisamente con esa ley, ¿no? Y con el artículo 27, la ley vasca del deporte del año 98. Por otra parte, contraviene el derecho fundamental de asociación, en medida que las federaciones deportivas no son entidades de derecho público, sino entidades o asociaciones privadas, tal y como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, que únicamente cuentan con la peculiaridad de dar cumplimiento a funciones públicas delegadas. Por otra parte, también, de esta manera, con la licencia única, se cercena el carácter voluntario intrínseco a la libertad de asociación y, en su consecuencia, la obtención de una licencia federativa que, sin duda, asista a los deportistas al establecer la obligación legal en federarse, quieran o no, en el ámbito estatal. Por tanto, nosotros pedimos en su momento, como somos competentes en materia deportiva, además, que, por una parte, se respete escrupulosamente las competencias que ostentan las comunidades autónomas en materia deportiva sin intromisión y vulneración de las mismas, tanto en el proyecto de ley de racionalización del sector público, es donde se aprobó, y otras medidas de reforma administrativa que se presentaron por parte del Gobierno. Y, por otra parte, promover una mayor optimización de los recursos y entramado deportivo institucional estatal sin imputar al deportista ciudadano nuevas cargas económicas que no le corresponden, sin menoscabo de las competencias que ostentan las federaciones autonómicas y territoriales. Eso es lo que pedíamos hace 2 años nosotros. Evidentemente, yo creo que aquí lo que se ha utilizado es una nueva forma de recentralizar lo que ya estaba de alguna manera competencialmente acordado y distribuido a quienes son competentes en la materia. Lo que no se puede es ahora, con el caramelo de decir que de esta manera se facilitará más, que así los deportistas podrán todas las cuestiones que se han planteado. No. Si lo que dicen los estatutos de autonomía es lo que dicen, se debe de respetar, independientemente de que después, con ello, algunos pretendan hacer otra serie de políticas. Por lo tanto, como fuimos los que de alguna manera incidimos mucho en este tema hace 2 años y posteriormente también, creo que es de recibo volver a apoyar y pedir exactamente lo que solicitan los compañeros de Democracia y Libertad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Del Olmo Ibáñez. Gracias, presidente. Señorías, como se ha explicado en la exposición, la Ley 15/2014 implantó una licencia deportiva única que lo que permite es al titular participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea el ámbito territorial. Y déjenme decirle 4 cosas que apunta esta ley. Primero, dice que permitirá eliminar duplicidades y reducir trámites administrativos. Permitirá simplificar la tramitación de licencias de los deportistas, jueces, árbitros y clubes. Se mejora la movilidad geográfica de los deportistas para poder participar en competiciones de comunidades autónomas diferentes a las de la residencia. Y se abaratan costes asociados a la obtención de las licencias. Bueno, no suena mal, ¿verdad? Pues no debe ser así porque está todo el mundo en contra. Creo que es una de las medidas más impopulares y está haciendo que casi nadie la tenga en cuenta ni que casi nadie la esté aplicando. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Ha sufrido rechazo de la mayoría de comunidades autónomas y, en particular, Andalucía tomó la delantera con su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Además, dentro de las organizaciones y de los colectivos ha sufrido también un profundo rechazo, y es la COFEDEA, la que expresó su total desacuerdo. La COFEDEA solicitó la retirada y esta es la comisión que representa a las federaciones deportivas autonómicas. Entonces, esto es un desacuerdo que está avalado por 434 federaciones autonómicas que además reúnen a la cantidad nada despreciable de 1,5 millones de deportistas. Por lo tanto, creo que es un ejemplo más de que se estaba gobernando sin escuchar. Y cuando esto sucede, pues llega la movilización, ¿no? Y 1 año y medio año más tarde, gracias a esto, se tiene que suavizar la reforma para no encontrarse con la oposición de prácticamente todas las direcciones generales, incluso las del propio partido que gobernaba. Esta es una ley que afecta sobre todo a las federaciones territoriales por 2 cosas. Primero, porque se pretende que deportistas sin ningún interés en las competiciones estatales sufraguen los gastos de estas mismas federaciones. Y luego, son las federaciones autonómicas, como todo el mundo sabe, las que sustentan el deporte base.
por lo que esta medida está afectando no solamente a las federaciones, sino al deporte español en su conjunto. Entonces hay que poner unos agraviados por esta ley sobre las federaciones territoriales. Esta ley lo que pretende es que un tema que afecta solo a las federaciones autonómicas se pague un canon a las federaciones estatales. Un canon que, aunque sea un canon de un 1%, es un 1%, permítame decirles, indecente. ¿Por qué se puso? Creo que es necesario entender por qué se impuso esta medida. Desde el 2013 se vienen recortando las subvenciones que las federaciones deportivas recibían del Consejo Superior de Deportes. Recortes que en muchos casos han llegado al 50% del total de las subvenciones. Así que desde el Consejo Superior de Deportes yo creo que hicieron de forma coloquial, por decirlo de forma coloquial, creo que hicieron algo parecido a, como no te puedo dar más dinero, elegirlo para que puedas saquear a las federaciones autonómicas. Es un poco el resumen o la conclusión. Y ya por terminar, creo que esto es una de esas cosas que va haciendo el Partido Popular poco a poco, y que cuando llevan 4 años gobernando, te das cuenta que tienen el país patas arriba. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Antón Cacho. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, estamos tratando hoy una PNL, un asunto en el que puede servirnos de ejemplo de lo que ha hecho el Partido Popular gobernando en los últimos 4 años, aplicando una forma de gobernar que se puede resumir en 3 aspectos. Primero, gobernar de espaldas a la ciudadanía sin consultar con los afectados de las medidas que toma. En segundo lugar, sin consenso ni participación de otras fuerzas políticas. Y, en tercer lugar, aplicando el rodillo que le otorgaba la mayoría absoluta. Estas maneras y estas formas nos obligan a debatir hoy una PNL sobre la licencia deportiva única. Además, el Partido Popular, el exministro Wert, el secretario de Estado para el Deporte, el señor Cardenal, no aprovecharon la oportunidad para hacer una modificación necesaria de la ley del deporte y, además, demandada por todos los sectores, sino que aprovecharon la tramitación de una ley de racionalización del sector público para colarla de rondón en lugar de afrontar las modificaciones que el deporte necesita. Además, creó un problema donde antes no existía ningún problema, con lo cual es legislar de espaldas a la ciudadanía y generando problemas a personas que no los buscaban. El Gobierno ha justificado la puesta en marcha en 3 supuestos objetivos. El primero, la simplificación administrativa, por eso lo colaron en ese proyecto de ley de racionalización. No es cierto, porque en este momento no existen duplicidades en las federaciones. El segundo argumento era la movilización geográfica del deportista, que, como luego explicaré, genera ciertos problemas y yo creo que no genera ninguna ventaja. Y, en tercer lugar, hablaban de la transparencia en los censos por los problemas que las federaciones territoriales tenían en sus procesos electorales. Sin embargo, a nuestro juicio, al juicio del Partido Socialista, los objetivos reales del Gobierno fueron, en primer lugar, la búsqueda de financiación para las federaciones nacionales a costa de traer dinero de las federaciones autonómicas. En segundo lugar, buscaron una recentralización, invadiendo competencias que la propia Constitución y los estatutos de autonomía otorgan a las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, lo que buscaban no era transparencia en los procesos electorales, sino un control, que es lo que ha caracterizado, un control de los procesos electorales federativos, que es lo que ha caracterizado el papel del Consejo Superior de Deporte en los últimos tiempos. Y si no, solo hay que ver el encontronazo continuo de Cardenal con el señor Villar. La licencia, además, hay que tener en cuenta que esta licencia deportiva da al deportista o al federado 2 derechos. Por un lado, le da el derecho a participar en las competiciones y luego le otorga, por pertenecer, como se comentaba anteriormente, a una asociación, le da derecho a voto. El tener control sobre los censos y sobre quién vota puede generar muchas dificultades a la hora de organizar o de buscar ayudantes, falsos ayudantes a la hora de ganar unas elecciones en unas asociaciones que precisamente no son las de mi territorio. La realidad es que la mayoría de los deportistas federados solamente participan en competiciones locales, provinciales y autonómicas. Estamos hablando del 80% aproximadamente. Solamente un 20% de los deportistas federados participan en competiciones nacionales.
Por lo tanto, estamos obligando a un 80% de los deportistas federados a pagar más por la misma prestación de servicios. Quiere decir que esta licencia única, si ofreciera alguna alternativa, alguna mejora para ese 80% de los deportistas, se podría entender. Sin embargo, lo que hay detrás de esta subida es la financiación de las federaciones nacionales que, como bien se comentaba antes, han sufrido recortes importantes en los últimos años. Luego, además, esta situación o esta subida puede provocar algo, yo creo que bastante peligroso. Puede provocar que atletas federados o deportistas federados den un paso atrás, dejen de estar federados y se vuelquen en el deporte popular. Cada vez hay más participantes en el mundo popular porque se ofrece una gran cantidad de pruebas. ¿Y cuál es la consecuencia de este retorno al deporte popular? Pues la falta de ingresos en las federaciones autonómicas puede provocar que esa competencia importante que es la tecnificación deportiva y el deporte base y el fomento del deporte base que lo tienen las federaciones autonómicas, pues acabe perdiéndose y acabemos sin nadie que pilote en las diferentes comunidades algo tan importante como es la tecnificación y el deporte base. Otra consecuencia directa de esta licencia única y difícilmente controlable es la posibilidad de perversión de los accesos a los campeonatos nacionales. Cuando hablamos de movilidad, aquí me gustaría poner un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender. Imagínense que en Castilla y León hay 3 pertiguistas que quieren clasificarse para el Campeonato de España. Y resulta que Castilla y León solo tiene 2 plazas. Entonces, decide presentarse por Cantabria porque sabe que ahí nadie salta la pértiga y con una mínima inferior a la que necesitaría en Castilla y León puede dar el paso a Cantabria y estaría en un Campeonato de España. ¿Quién va a controlar eso con la licencia única? Pues tenemos serias dudas que alguien lo pudiera controlar. En definitiva, y para terminar, la licencia única deportiva ni reduce la burocracia, ni simplifica trámites, invade competencias, rompe la relación horizontal que existía entre las federaciones autonómicas y las federaciones nacionales y además castiga al deportista con una subida de tasas sin prestarle mayores servicios. Por todo esto vamos a apoyar la iniciativa o la PNL del Democracia y Libertad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado atentamente el debate. Nadie de los que ha debatido hoy esta proposición había estado en los anteriores debates en esta legislatura. Esto es un tema que ya en la anterior legislatura dio mucho juego. El señor Pieci, el anterior portavoz de Deportes del Partido Socialista, lo traía bastante a colación en esta comisión. Pero son ustedes muy poco originales. Vuelven a repetir los argumentos de hace 3 años, cuando además, por ejemplo, se me ocurre la primera pregunta al portavoz del Partido Socialista. ¿Tiene usted una comparativa de quién ha pagado una licencia única en España que le haya costado más que la federativa regional? Porque no hay caso. Porque además estamos en el periodo transitorio en el que las federaciones están homologándose. Por lo tanto, usted aquí ha dicho y ha afirmado que le va a costar más al deportista y casos no hay conocidos. Ha comentado también lo de los saltadores de pértiga. Le digo que eso ocurre ahora porque no hay licencia única. Y son las federaciones autonómicas las que fichan a deportistas de otras comunidades autónomas para que participen en sus comunidades autónomas porque ellos no llegan a los mínimos a la hora de competir. Aquí se dice lo que a cada uno se nos ocurre, sin rigor ninguno, se inventan datos, se dan por cierto que las cosas van a costar más, pero la realidad luego es tozuda. Y yo le invito a que me diga un caso, uno, porque usted ha dicho y ha apuntado textualmente que los deportistas pagan más ahora por la licencia única. Un caso, uno en España. Uno, no lo hay. Ha hablado de que se ha hablado de los recursos, se ha hablado de los problemas. Miren, la realidad es que, por no entrar en los pormenores federativos, que yo creo que el tema es bastante complejo y nos daría un debate bastante más largo de que el presidente nos viene dando, la realidad es que estamos en un país en que voy a poner un ejemplo que sí es de verdad, no es como el de los saltadores de pértiga, este sí es de verdad. Un jugador de tercera división, amateur, que juega un año en el grupo catalán de fútbol, cuando ficha por un equipo andaluz, tiene que hacer un transfer a la Federación Catalana de Fútbol,
porque no se le reconoce el derecho federativo del jugador por el hecho de haber competido ya el año anterior. Si eso es muy normal y usted considera que estos son deportistas de alto rendimiento y considera que son deportistas de élite, un jugador, por ejemplo, que juega en el grupo catalán de fútbol de tercera división, que es una competición nacional, bueno, pues muy normal no parece, ¿no?, que un jugador con 18 años, 19 años tenga que tener un transfer dentro del propio país para jugar en otro grupo distinto al que jugó el año anterior, ¿no? No parece muy lógico, ¿no? No parece muy lógico que alguien que todavía no sabe el coste de que va a tener de la licencia, a priori se limite de por sí el hecho de poder competir en ámbitos que son fuera de sus comunidades autónomas en ámbitos nacionales. No parece muy lógico. No parece muy lógico que se hable, por ejemplo, como hace la proponente de la proposición, de que lo hacemos en contra de todo el mundo, cuando la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña apoyó, al final, la puesta en marcha de la licencia única. No parece muy lógico. Parece más lógico que quien representa el territorio y está apegado al territorio debería de reunirse, ¿no?, con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña a ver qué piensa. O hay un trasfondo político y ya no es el deportivo. O es que nos interesa más vender la idea política también en el deporte que lo meramente competitivo en el deporte. No parece muy lógico que la Unión de Federación Deportiva de Cataluña apoyara esta cuestión. Hay deportes que vienen funcionando con licencia única que son ejemplos, como el golf. No, sí, aquí, el golf lleva años con licencia única. Claro, lo que no hay es caso de los que hayan pagado licencia única, que es su caso. El ejemplo que usted ha puesto, están buscándolo, pero yo creo que nos lo dirán. Y estamos en este debate, una vez más, cuando ya se ha debatido en la anterior legislatura, cuando todavía además está en la moratoria, cuando además las federaciones todavía no han articulado los mecanismos, por el hecho de seguir generando polémica en contra de los intereses verdaderos de los deportistas. Dos cosas y concluyo, porque no me voy a alargar mucho más, presidente. Me sorprende la postura del PNV. El PNV apoyó la ley, donde estaba esto. Entonces, es que no se puede estar medio pensionista. Y su compañera, a la que yo le tengo un gran aprecio, y la verdad que fue muy dura a la hora de defender esta cuestión, después de muchas reuniones con Miguel Cardenal, ella llegó a admitir que siempre y cuando se fuera respetuoso con la parte que correspondía a la autonomía, pues que el Estado también tenía posibilidad de regular estas cuestiones. Entonces, es que hace 2 años ustedes dijeron una cosa cuando aprobaron la ley y usted acaba de decir en su exposición que por coherencia con la lucha que ustedes venían teniendo en la comisión, bueno, pues más coherente que la lucha, el voto, y ustedes votaron esta ley. Y votaron donde estaba incluida esta cuestión. Y le digo porque su compañera hizo un gran trabajo a la hora de tener claridad y seguridad en las cuestiones que usted venía también adelantándonos. Y miren, yo de verdad acabo con el compañero de Podemos. Ha llegado aquí, nos ha dicho de todo, ha dicho que no, que ha dicho sí, porque es que claro, que ustedes dicen algunas cosas que ha llegado usted aquí, no estaba en la anterior legislatura, ha cogido el argumentario que le han pasado, del cual una cosa es tocar el piano y otra aporrear el piano. Hay una gran diferencia entre tocarlo y aporrearlo. Usted lo ha aporreado esta tarde, de luego con fuerza. Teclas no quedan, pero una cosa es aporrear y otra cosa es tocar. Si le indico que ya que dice que usted que lo hemos hecho todo en contra de todos los deportistas, yo le voy a invitar conmigo a la reunión que vamos a tener dentro de poco el grupo con los representantes de los deportistas españoles y usted le mantiene esto. Y luego vamos a las federaciones y se lo mantiene. Y luego, además, vamos incluso a algunos deportes a los que esto es vital para que sobrevivan y lo mantiene. Y en la siguiente volvemos a debatir y usted asevera lo de que lo hemos hecho en contra de todo el mundo. Porque hasta que ustedes llegaron aquí, parece que todo iba razonablemente bien. Ha llegado usted y aquí parece que ustedes entran regañando a todo el mundo, regañan a todo el mundo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Hay una petición de turno por aclaraciones. Yo creo que si abrimos el debate, los demás grupos lo van a solicitar. Yo creo que por alusiones, lo que se puede hacer simplemente porque he presentado solo quería decir que ha sido precisamente la Unión de Federaciones quienes nos han exigido que presentemos esta petición. Yo creo que es mejor que su grupo pueda hacer referencia a la siguiente iniciativa, como todavía quedan una larga tarde, porque es que si no, estas sesiones, con lo largas que son, nos podemos eternizar, con lo cual
Si les parece bien, pasamos al punto 7 del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre la creación de una comisión no permanente que aborde de forma inmediata las reformas educativas necesarias en la educación básica y el sistema universitario.